En muchas ocasiones he abordado el tema de los divorciados vueltos a casar en la Iglesia Católica, ¿no? O los divorciados en nueva unión en la Iglesia Católica, y qué cosa es la nulidad matrimonial. Así que ustedes pueden buscar cualquiera de estos temas, ¿no? Divorcio y comunión, nulidad matrimonial, etcétera, en el portal donde están la gran mayoría de mis anteriores puntos de vista y las preguntas y respuestas que hago en el programa Cara a Cara, ¿no? Ese es www.preguntasdefe.com, es decir, básicamente preguntasdefe.com. Ahí están los puntos de vista anteriores y hay también, gracias a mi amigo Antonio Zapater, el que desarrolló esta página, hay un buscador donde ustedes pueden poner la palabra o el tema que están buscando y van a encontrar los puntos de vista anteriores que he dedicado a este tema, ¿no? La razón por la que lo abordo nuevamente no es porque ya haya dicho lo fundamental, es porque personas siguen preguntando y no conocen este recurso de preguntasdefe.com, ¿no? Que les pido no solamente utilizar sino compartir, porque ya tengo varios años de hacer este punto de vista. Y ya tengo varios años también de hacer programas de preguntas y respuestas en Cara a Cara, ¿no? Pero en esta ocasión algunas personas me preguntan este tema, ¿no? Y recientemente una hermana me escribió para decir que obviamente tiene una gran tristeza en el corazón, diciendo que muchas personas que en este tiempo de coronavirus no han podido comulgar, no han podido recibir los sacramentos, finalmente comprendan a las personas divorciadas en nueva unión, que son católicas, que quieren seguir viviendo su fe, que asisten a misa, pero no pueden comulgar. Y esto es verdad. Al comienzo de mis puntos de vista, en las épocas del coronavirus, en los días de coronavirus, yo expliqué cómo el cardenal Ratzinger escribió 30 años atrás, sin saber que esto iba a suceder, cómo esta situación de el ayuno eucarístico que forzaron en nosotros por las normas de aislamiento y de distancia social, nos pueden ayudar a comprender a todos aquellos hermanos en el mundo que no pueden recibir la Eucaristía de manera regular: los cristianos perseguidos, los divorciados en nueva unión, los cristianos en zonas remotas donde no hay sacerdotes, y nos puede generar ese espíritu de solidaridad. Entonces, sí, a esta hermana le digo, por supuesto, ellos son católicos practicantes, están en una nueva unión, ambos estuvieron casados, se divorciaron y en esta nueva unión obviamente no pueden comulgar porque están en una situación de pecado, ¿no? Pero esta hermana dice lo siguiente, ¿no? He estudiado cada detalle de la anulación del matrimonio. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica te diga o te oriente que si te casas nuevamente estás en adulterio, pero si pagas una anulación entonces te vuelves a casar por la Iglesia y ya puedes comulgar? Entonces, comienzo por lo que dice esta hermanita, que dice: he estudiado cada detalle de la anulación del matrimonio. No, hermanita, no lo has estudiado porque no lo entiendes. En el caso de la nulidad matrimonial, ¿no? Lo que tú estás describiendo es completamente erróneo, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica te diga o te oriente que si te casas nuevamente estás en adulterio, pero si pagas una anulación entonces te vuelves a casar? No, hermanita, mira, primero, la nulidad matrimonial es un proceso, ¿no? No es un certificado que recibes por pagar, ¿no? Supongamos que fuera así, que recibes un certificado por pagar. Tú dices que estás absolutamente deseosa de recibir la comunión y te creo, porque cualquiera que es un católico practicante lo sentiría así. Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no pagas? ¿No? Si fuera un pago, ¿por qué no pagas? Lo haces en todos los demás ámbitos de tu vida. Necesitas algo, tienes los recursos, pagas, ¿no? Yo quiero comer esto, quiero ir a este cine, pagas, ¿no? Pero no lo puedes hacer, ¿por qué? Porque el pago es irrelevante para el proceso de nulidad matrimonial, ¿no? Para que sepas,
los pagos que hay que hacer en el proceso de nulidad matrimonial, que son para el proceso canónico, ¿no?, son pagos que de ninguna manera cubren los gastos de tener un tribunal judicial en una arquidiócesis. Y esa es la razón por la cual solamente las grandes arquidiócesis en nuestros países tienen tribunal eclesiástico. Entonces, si tú estás en una diócesis pequeña, por ejemplo, te van a derivar a el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis más grande. ¿Por qué? Porque una diócesis pequeña no puede financiar, no puede sostener un tribunal eclesiástico con los especialistas en derecho canónico, las secretarias, etcétera, que se necesitan. Entonces, ¿el proceso ha sido extremadamente largo? Sí. Pero el Papa Francisco ha recortado ese proceso, no para que sea más frívolo o más simplón, sino para evitar la larga ida a Roma, y para que ahora la potestad la tenga el arzobispo, el obispo local, para determinar si existen condiciones para la nulidad. Entonces, no es un certificado, no es un diploma que compras pagando, ¿no? Entonces, cuando tú lo pones en esos términos, o simplemente no entiendes el proceso, o estás reduciéndolo a algo que no es, ¿no? Y lo estás haciendo porque obviamente estás enojada, estás frustrada, y eso lo comprendo perfectamente que ese es el sentimiento. Pero mientras no sepamos la verdad, no vamos a poder encontrar soluciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, es un proceso, no es un diploma por el que pagas. En segundo lugar, no es un divorcio católico, que es lo que tú estás creyendo. Dice, entonces, pagas una anulación, entonces te vuelves a casar por la iglesia y ya puedes comulgar. ¿Cómo te vuelves a casar? No, hermanita, el matrimonio es indisoluble. Nadie se puede volver a casar a menos que su cónyuge haya muerto, hasta que la muerte los separe. Entonces, lo que la investigación de una nulidad matrimonial hace es precisamente descubrir si es que existieron vicios en el proceso de matrimonio que determinan que ese matrimonio nunca existió. No es un divorcio católico, no es un permiso para que te puedas separar, no es un permiso para que te vuelvas a casar, no, es simplemente la declaración de que eso que pareció un matrimonio no fue un matrimonio. Y usualmente explico esto con un ejemplo de la ley civil. Una mujer anciana hace un contrato de venta de su hogar a otra persona, ¿no? Entonces, cuando se realiza el contrato aparentemente no tiene ningún problema, se firmó, es un proceso legal, hubo intercambio de dinero, etc. Pero de pronto un familiar descubre que esta casa que vendió está completamente subvaluada, ¿no? Y que la mujer anciana que vendió la propiedad no está en la plenitud de su juicio. Tiene, digamos, demencia senil, pongamos cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, esta mujer apela al sistema de justicia y el sistema de justicia descubre que no le da permiso a la señora para que la casa la pueda vender por segunda vez. No es eso. Es que declara que ese contrato fue nulo y en consecuencia nunca existió. Y dado que nunca existió, las cosas vuelven a como estaban. El señor recibe su dinero de regreso, el poco dinero que pagó, subvaluado, y la señora vuelve a ser propietaria de la casa. Y por esa razón es que esta persona, si desea, puede vender la casa. No la va a volver a vender, la va a vender por primera vez y por única vez, porque la venta anterior no fue venta, legalmente fue declarada no procedente. Entonces, eso es lo que estudia la nulidad matrimonial. Y como tú dices, has estudiado mucho la nulidad matrimonial, te
pregunto si has leído en el Código de Derecho Canónico, que está en internet, o sea, no hay que comprarse un libro caro, porque es caro, digamos, el bodoque del Código de Derecho Canónico, pero si lo lees en internet, vas a ver cuáles son las 3 condiciones por las cuales un matrimonio es declarado nulo, ¿no? Y esas condiciones, por supuesto, son condiciones que tienen que ser examinadas en la realidad concreta para ver si existieron. Entonces, ese es el proceso de nulidad matrimonial. Y es un proceso que tanto tu pareja como tú deberían seguir si es que quieren comulgar habitualmente. Esa es la realidad. Entonces, si el matrimonio anterior fue nulo, si fue equivocado, eso no es culpa de nadie. De repente no es culpa tuya, pero mucho menos es culpa de la iglesia. Entonces, estas son las cosas que tenemos que entender, ¿no? Y obviamente cuando hay esta frustración profunda que el cardenal Ratzinger, o sea, el que después fue el Papa Benedicto XVI, nos recomienda reflexionar y solidarizarnos, y soy solidario con tu situación y con la situación de tantos hermanos que no pueden recibir la comunión por una razón u otra, entre ellos los divorciados en nueva unión, ¿no? Existen varios medios para recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Y obviamente yo sé que digamos en el correo que envió esta hermana, envió un correo donde, digamos, compartía sus frustraciones adicionales de cómo hay gente que es corrupta y recibe la comunión, de cómo hay gente que es inmoral o mediocre o vive una vida cristiana muy inferior a la que ellos viven y reciben la comunión. Hermana, tú también puedes recibir la comunión. Tú también puedes recibir la comunión. Es decir, si tú vas a una parroquia donde nadie te conoce, te pones en la fila y vas a recibir la comunión. No hay policía del Vaticano, no hay policía de la iglesia que impide que tú recibas la comunión. No hay. Pero la iglesia te dice a ti, como le dice a cualquier persona que recibe la comunión impropiamente, cualquier pecador en situación de pecado, cualquier corrupto, etc. Si comes indebidamente, como dice San Pablo, comes tu propia condenación. Entonces, no te compares con otros. No es que la iglesia alienta a que esas personas que tú conoces personalmente, que son personas inmorales, que no pueden recibir que no deberían recibir la comunión, que reciban la comunión. La iglesia no los alienta. La iglesia no dice, oye, todos los corruptos, mafiosos, los proxenetas, los distribuidores de drogas, los narcotraficantes pueden comulgar, pero tú que estás divorciada en nueva unión no puedes comulgar. Eso no dice la iglesia. Entonces, no te compares, porque tú no conoces la conciencia de las otras personas. Y si esas personas están comulgando indebidamente, están comiendo su propia condenación. Es por amor, no por castigo. Es por amor que la iglesia te dice, mira, si estás casada en una nueva unión, esa ley, a diferencia de lo que tú dices, hermanita, no es una ley humana. Porque tú dices, esa ley fue creada en algún momento en el Código de Derecho Canónico. No. El Código de Derecho Canónico se escribió después, pero todo pasaje del Código de Derecho Canónico tiene una fundación bíblica. Y Jesús es el que dijo, el que está con otra mujer o con otro hombre que no es el suyo, está cometiendo adulterio. Son palabras de Jesús, están en el Evangelio de San Mateo. No es algo que la iglesia ha inventado en algún momento. No. El matrimonio fue sagrado desde el principio de la cristiandad. Entonces, cuando la iglesia te dice, mira, si tú estás divorciada en nueva unión, no comulgues, porque comulgas tu propia condenación. Entonces, no te pone un policía, no te dice, tú eres indigna de recibir la comunión. No, simplemente te está advirtiendo que hay una situación descrita por el mismo Jesucristo por la cual tú no deberías recibir la comunión. Pero una vez más, hermano, como cualquier otro pecador, el milagro de la Eucaristía es tan increíble,
tan increíble que Jesús mismo, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, acepta entrar en nuestra boca, incluso en las bocas más profanas e indignas que puedan haber. Él no protesta, no se convierte en acero hirviendo que debería quemar nuestros esófagos y nuestras bocas y nuestros estómagos por recibirlo indignamente. No lo es. Pero toda mala acción tiene consecuencia. Yo no voy a comer mi propia condenación, no le voy a pedir a nadie en conciencia, come tu propia condenación. Entonces, esa es la realidad, esa es la enseñanza de la Iglesia. No hay odio, no hay maldad, no hay apego a una norma medieval que surgió de la nada. No es así, hermanita. Si eso es lo que piensas, no has estado leyendo lo que tienes que leer. Lee el catecismo, lee el Código de Derecho Canónico. Ahí está claramente la enseñanza sobre el matrimonio y las normas efectivamente que rigen lo que significa el matrimonio y la nulidad matrimonial. Y espero de profundo corazón que, ya sea porque vives las condiciones adecuadas para poder recibir la comunión, ¿no?, o ya sea porque el proceso de tu pareja y tuyo logran obtener la nulidad y ustedes casarse por la Iglesia, que el Señor te permita el don de comulgar. Y que mientras tanto este dolor terrible que comprendo te sirva para poderlo ofrecer por tus hijos, por tus seres amados y por toda la Iglesia. Que tengas un buen día.